Buenas, ¿qué tal? Continuamos aquí con el bloque 5, el bloque 6, estamos viendo el primer tema. En el vídeo anterior estuvimos viendo la parte inicial del reinado de Isabel II durante la regencia de María Cristina con la guerra carlista. Bien, continuamos aquí, por lo tanto, viendo la evolución política, los partidos, los conflictos y la construcción de 1837 y 1845. Empezamos por los partidos del reinado de Isabel II durante la minoría de edad, ¿no? Hay dos partidos, el partido moderado y el partido progresista, ¿no? El partido liberal moderado son los que continúan la labor de los doceañistas, ¿no? Aquellos, si recordad, durante el trío liberal de Fernando VII, que defendían seguir con Cádiz, ¿no? Que Cádiz era la revolución, que ya estaba hecho, y que la Constitución de 1812 era la Constitución, no había que cambiarla. Defendían la soberanía compartida ante el rey Cortes. Esto es un guiño entre el liberalismo y el grupo moderado, y el grupo absolutista, ¿no? Es decir, esta soberanía compartida, los progresistas van a defender la soberanía nacional plena y en pleno ejercicio, mientras que estos doceañistas, los que ahora son partido moderado, siguen defendiendo que el rey tenga también mucho poder en el nuevo modelo político, ¿no? Daba muchos poderes al rey y limitaba mucho también los derechos individuales de asociación, de reunión, de libertad de expresión, de imprenta, ¿no? Que se llamaban en ese momento, etcétera. Por otro lado está el Partido Progresista, que van a ser los seguidores de los antiguos exaltados de la época del trío liberal, ¿no? De la época de Fernando VII. Defienden la soberanía nacional y limitan el poder del rey. Ahí tenemos a Espartero y tenemos a Narváez como dos de los referentes de cada partido, ¿no? El Partido Progresista será Espartero, su líder, y el Partido Moderado será Narváez. Realmente no son partidos como la forma actual de entender un partido en el régimen político actual. Son grupos afines, podemos decir una especie de lobbies que les une una serie de intereses en común, pero no tienen la estructura o el modelo de los partidos actuales. Pero bueno, utilizamos esta palabra de partido para facilitar la explicación de los términos, ¿no? Ahí tenemos la diferencia entre moderados y progresistas, importantes, porque es lo que vamos a ir viendo en la obra legislativa de cada uno de ellos. Cuando hablemos de los moderados o hablemos de los progresistas, están manifestando un pensamiento que se ve reflejado en sus acciones legislativas, en sus leyes y en sus modelos de constitución, que veremos cómo se van cambiando. Vemos ahí una serie de diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, el tipo de soberanía. Los moderados, soberanía compartida entre el rey y las cortes, ¿no? Y el derecho del rey a intervenir en la política y también en las cortes, por ejemplo, con cuestiones como los vetos que tiene el rey hacia diferentes leyes. Por otro lado, los progresistas defienden la soberanía nacional pura y dura, ¿no? Y el rey exclusivamente está limitado a no intervenir en la parte legislativa, ¿no? No acepta la intervención de la corona en esa parte legislativa. El sufragio en ambos es censitario, no confundir liberalismo con democracia, no es para nada, no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, el hecho de que acaben con el antiguo régimen no significa que el nuevo régimen sea democrático, es liberalismo. En el liberalismo los dos defienden un sufragio censitario. El sufragio censitario es aquel que para poder votar hay que estar registrado en un censo, y para estar registrado en ese censo tienes que serlo a través de un criterio económico, de rentas. Para los moderados hay que ser muy rico para poder votar, para poder estar en el censo. Para los progresistas hay que ser rico, ¿no? Es un sufragio censitario un poquito más amplio. Dentro de ese grupo progresista va a separarse un grupo que van a ser los que luego formarán el Partido Demócrata, y lo que van a pedir es el sufragio universal masculino. Todavía no llegará el femenino, ¿no? Esto de decir sufragio universal masculino pues es un poco contradictorio, pero bueno, así lo definimos, ¿no? Sufragio universal masculino para mayores de una serie de edad, ¿no? Pero lo veremos durante el sexenio democrático, la llegada de este partido demócrata, que se va a separar del partido progresista, ¿no? Entonces, por lo tanto, censitario, pero un poco más amplio, es decir, unos defienden muy ricos, otros defienden que puedan estar también los ricos, clases medias ricas, ¿no? Bien, poder.
Y eso tiene que ver con la centralización o no del poder. Lo veremos muchas veces. Sobre un poder centralizado o un poder descentralizado. Para los moderados el poder está muy centralizado en Madrid, en el gobierno del Estado, en el gobierno central. De tal manera que los ayuntamientos o las diputaciones provinciales, en su caso, van a ser todos elegidos desde Madrid. Los alcaldes o los diputados de las provincias o los gobernantes de las provincias. Mientras que para los progresistas siempre hay una descentralización del poder. A través de ese sufragio censitario se puede elegir en los ayuntamientos sus propios alcaldes. Los habitantes que estén dentro de ese sufragio censitario podrán elegir a los alcaldes de sus ciudades, de sus ayuntamientos, de sus pueblos, a través de sufragio censitario, a través de elecciones, ¿no? Y a su vez así a la Diputación Provincial, ¿no? Esa es la diferencia entre unos y otros. Unos apuestan más por el sufragio también participativo, censitario en todo caso, en los ayuntamientos, mientras que para los moderados los ayuntamientos son nombrados desde Madrid. Derechos individuales. Se reconocen derechos individuales, pero se queda a disposición de leyes futuras poder ampliar esos derechos o hacerlos efectivos, ¿no? Y por lo tanto también poder restringirlos. Si un derecho está unido al desarrollo de una ley, es que ese derecho se puede restringir. Y eso los derechos no se otorgan, los derechos los tiene uno por tener derechos, ¿no? No se pueden regular como tal, como definición, sino que son derechos propios del ser humano por ser humano. Entonces, si empezamos a limitar los derechos o a regular los derechos, hay una especie de contradicción. En el caso de los moderados, los derechos son muy restringidos, ¿no? Muy pocos los derechos individuales y van a ser muy restringidos, ¿no? Mientras que los liberales progresistas van a tender a hacer derechos más amplios, ¿no? Tampoco es que sea una democracia, pero por ejemplo la cuestión de la imprenta, ¿no? El derecho de las leyes de imprenta. Las leyes de imprenta de los moderados, los que van a decir es que van a ser con censura previa, es decir, si tú quieres imprimir algo, tienes que ir primero al gobierno a pedir autorización para imprimir, mientras que las leyes de imprenta de los progresistas, tú imprime y luego un jurado especial, en caso de que haya un conflicto con algo que tú hayas impreso en un panfleto, en un periódico, etcétera, será juzgado en un juzgado, ¿no? Y tendrás consecuencias. Es como que dejan más a la censura propia, la autocensura, el hecho de autorregularse, ¿no? Sobre qué cosas puedes publicar o no puedes publicar en estas leyes de imprenta de los progresistas, ¿no? Bueno, también meten nuevos derechos, no solamente individuales, sino también derechos colectivos, como el derecho de reunión o de asociación, que esto lo va a defender mucho más el progresismo que el partido moderado. Vale. Con el ejército, bueno, el ejército, la política de la seguridad está en torno a los moderados, a la Guardia Civil, van a crear la Guardia Civil o el ejército propiamente dicho, y sobre todo, lo más importante, en lo que tiene que ver con comparativa con el progresismo, es que van a quitar la Milicia Nacional. En el caso del progresismo siempre estará la Milicia Nacional. Recordad que la Milicia Nacional es un cuerpo de voluntarios. Por lo tanto, no dependen de un gobierno, del salario de un gobierno, sino que son voluntarios. Tienen su propia profesión, que suelen ser profesiones liberales, farmacéuticos, abogados, etcétera, profesores, y en caso de necesidad, no por delitos comunes, de delitos como pueden ser un robo, un atraco o orden público, solo en caso de que el sistema político esté en peligro, en que el liberalismo esté en peligro, porque por ejemplo hay una revolución absolutista, a esta gente que son voluntarios y que se han escrito en listas en los ayuntamientos, se les llama filas para defender el orden constitucional, el orden político, ¿no? Solamente en eso, no intervienen en la seguridad diaria de los ciudadanos de un país. La diferencia, por lo tanto, de la Milicia Nacional y de la Guardia Civil, por ejemplo, ¿no? Pero en cualquier caso, los moderados solo tienen Guardia Civil o Ejército. Van a quitar siempre la Milicia Nacional porque ahí son elementos fundamentalmente progresistas y temen que el liberalismo progresista utilice la milicia no para luchar contra el absolutismo, sino para luchar contra el propio liberalismo moderado. Ese es el temor de los moderados y por eso quitan la Milicia Nacional. Vale, reformismo. Bien, las reformas son más restringidas, los derechos sobre todo defienden a los privilegiados, van a frenar a las amortizaciones, mientras que los progresistas, las reformas son más profundas e impulsan la desamortización, aunque los moderados nunca quitarán
las desamortizaciones, las frenarán, pero no las quitarán, ¿no? Ya intentaremos con un tema, el siguiente tema será el tema de las desamortizaciones. Y con el papel de la Iglesia, el Estado para los moderados es confesional, religión católica, no hay libertad de cultos y además el clero normalmente va a estar sufragado por los presupuestos del Estado, ¿no? Entonces, la religión oficial del Estado es la católica. Eso se llama un Estado confesional. El Estado hace confesión de su fe y como si fuera un sujeto dice, la fe mía es la fe tal, musulmán, católico, protestante. En el caso español, el Estado es católico. Para los progresistas el Estado es confesional, es decir, son católicos también y el Estado dice que su religión es la católica, pero permite la libertad de otros cultos en el ámbito público, ¿no? Porque en el ámbito moderado, cuando habla de libertad de cultos, es que tú en tu casa podrás ser de otra religión, no te van a perseguir como en la época de la Edad Media con la Inquisición, pero no puedes hacer manifestación pública de tu fe. Sin embargo, en el caso de los progresistas, a pesar de que el Estado tiene una fe pública, que en este caso será la católica, sí que permite los cultos a nivel público para otras fes, ¿no? Para, por ejemplo, los protestantes, por ejemplo. Bien, los demócratas siempre van a defender una separación mayor entre la Iglesia y el Estado, cosa que no hacen los moderados. Veremos, por lo tanto, ese intento de separar más la Iglesia del Estado. Y por último, no lo pone ahí, pero es importante la economía. Para los moderados suelen ser a nivel de las aduanas proteccionistas económicos, es decir, que si viene un producto de fuera tenga que pagar importantes tasas, impuestos en los puertos, en las aduanas para entrar al país y de esa forma proteges la producción interna. Esto es el caso típico del textil, ¿no? El textil catalán. Si tú permites la llegada de textil procedente de Inglaterra, por ejemplo, que es más barato, y a la llegada a la aduana no le ponen ningún impuesto, van a ser comprado mayoritariamente el textil inglés, que es más barato y de mejor calidad que el textil catalán en España. Entonces los proteccionistas, los moderados, lo que hacen es que para intentar proteger la industria nacional, pones un impuesto en la aduana y ese textil inglés que te viene más barato y de mejor calidad, lo inflas el precio artificialmente con un impuesto, ¿no? Con un impuesto de aduana, con unas leyes proteccionistas, y de esa manera consigues que te sigan comprando la producción nacional porque has convertido el producto extranjero en más caro a través de este impuesto, ¿no? De forma artificial. Para los progresistas suelen tender más hacia el librecambismo, es decir, que no pague el consumidor las consecuencias de comprar un producto, si quiere comprarlo más barato, pues que venga del mercado, si el mercado en otro país lo hace más barato, pues que venga al mercado nacional y lo venda, ¿no? Y de esa manera artificialmente no tiene que pagar más el consumidor, ¿no? Pero va en perjuicio de la industria, ya que no puedes mantener una competencia si el producto fuera es más barato que el producto que es capaz de hacer dentro, ¿no? Proteges al consumidor, pero no haces que protejas a la industria, que posiblemente tenga que desmantelarse si no es capaz de producir más barata que su competencia exterior. Bien, por lo tanto aquí un cuadro de las ideologías del Partido Moderado y del Partido Progresista. Ambos son liberales, obviamente. La regencia de María Cristina de Nápoles o María Cristina de Borbón, no confundir con María Cristina de Habsburgo, que será la de 1898, la mujer de Alfonso XII, la madre de Alfonso XIII. Esta es la mujer de Fernando VII, la madre de Isabel II. Durante la regencia de María Cristina, la regencia es cuando el titular de la corona, ya sea rey o reina, no puede reinar efectivamente por estar enfermo, incapacitado o, como es el caso, ser menor de edad, ser un bebé, alguien reina en su nombre. Eso es una regencia, ¿no? No es que sea el poder total del rey, sino que reina en nombre del rey o la reina, porque este o esta no puede ocuparse de reinar, en este caso porque es un bebé, ¿no? Entonces va a establecerse durante la minoría de edad de Isabel II dos regencias. La primera regencia, la regencia de María Cristina, del 33 al 40. Bien, va a gobernar en nombre de su hija. La regencia va a transitar desde posiciones absolutistas, es decir, cuando empieza el reinado, la regencia de María Cristina es absolutista, pero del sector reformista, ¿no? A diferencia de Carlos María Isidro, que es absolutista, de su versión más ultra, más pura, ¿no? Entonces, estos reformistas van a intentar hacer un guiño a los liberales para que le ayuden en esa guerra carlista, porque la regencia es paralelo a la guerra carlista.
La regencia tiene que buscar ayuda en otros sectores de la sociedad para garantizar el trono de Isabel II, y va a abrir esa ayuda o esa búsqueda de ayuda al grupo liberal, y dentro de los liberales especialmente a los moderados. Entonces va a haber una convergencia entre absolutistas moderados y liberales moderados, y eso va a ser el principio del reinado de Isabel II y buena parte del reinado de Isabel II, ¿no? Esa convergencia. Poco a poco va a necesitar también del liberalismo progresista, por ejemplo de Espartero, lo veremos. Bien, en ese pacto, esa búsqueda de un liberalismo moderado, se va a plasmar en la propia obra legislativa, en las propias leyes que se dan durante la regencia de María Cristina. El primero lo tenemos ahí en la foto, y a ese personaje en la foto. Martínez de la Rosa, en el 34 redacta un estatuto real, una carta otorgada. Ya lo vimos que el estatuto real o carta otorgada anterior fue la de 1808 con José I, con la de Napoleón, ¿no? Y ya explico un poco, lo vamos a hacer ahora, la diferencia entre constitución y carta otorgada. La carta otorgada es que te la otorgan desde el poder, los derechos. Es decir, yo, vuestro padre de la patria, os doy a vosotros, mis súbditos, una serie de derechos, y os otorgo una constitución que se llama estatuto real. No es una constitución por sí misma, porque ha sido otorgado, por eso dice carta otorgada, o la han dado desde arriba, el poder os da unos derechos. Sin embargo, las constituciones es que nosotros los ciudadanos, el conjunto de ciudadanos a través de nuestros delegados por los partidos políticos en las Cortes y luego con un referéndum, nos damos a nosotros mismos una ley, que es la Constitución, y nosotros mismos, cuando seamos mayoría, si queremos, con los mecanismos adecuados podemos cambiar esa normativa o hacer una nueva Constitución. La Constitución nos la damos nosotros mismos a nosotros mismos, por diferentes mecanismos, bien, ¿no? Pero en teoría es esto. Nosotros nos damos a nosotros mismos nuestros propios derechos, nuestras propias normas. No las imponen desde fuera ni a alguien superior. Esa es la diferencia entre carta otorgada y constitución. En este caso estamos en una carta otorgada, en este estatuto real. No concede la soberanía nacional, por lo tanto, la soberanía sigue siendo del rey, en este caso de la reina, ¿no? La soberanía la tiene el rey. Era un guiño a ese liberalismo moderado y establece un poder legislativo para poder hacer ley en dos cámaras, en dos parlamentos, ¿no? En dos asambleas. Una cámara de próceres o una cámara alta, que es hereditaria por nombramiento regio, donde estará la iglesia y la nobleza fundamentalmente. Cámara de próceres, que es lo que luego será el futuro Senado, y la Cámara de Procuradores, lo que luego será el Congreso, ¿no? La Cámara de Procuradores es elegida por un sufragio censitario muy restringido, pero ambas cámaras tienen un poder legislativo muy delimitado, ¿no? Es un guiño muy pequeño a ese liberalismo moderado, ya que casi no pueden hacer ley. Tras el gobierno Mendizábal, que ya es de carácter más progresista y lo va a necesitar María Cristina para financiar la guerra, le van a sustituir por un gobierno más moderado, y eso provoca que los sargentos de la granja, los sargentos de la guardia de la reina, que están en el Palacio de la Granja de Segovia, y ahí tenéis el Palacio de la Granja y la sublevación de los sargentos de la granja en 1836, van a intentar colocar la Constitución de 1812, hacer la revolución más liberal. Estos son más progresistas que el liberalismo moderado. Al quitar a Mendizábal, que es progresista, le da miedo que el régimen de María Cristina culmine en otra vez absolutismo. De hecho, ese año 36, en el 37, Carlos María Isidro, lo dijimos en la guerra carlista, baja hacia Madrid para intentar negociar con María Cristina, porque esto no sabe que no le ha gustado a María Cristina. A la María Cristina la acaban de obligar en 1886 en el Palacio de la Granja de San Ildefonso en Segovia, la acaban de obligar a jurar la Constitución de 1812 y en que entra en vigor. María Cristina es absolutista, reformista, pero absolutista, y de repente le imponen una constitución liberal. Eso lo sabe Carlos María Isidro, e intenta que María Cristina y el grupo de la corte, que sea absolutista, que no se siente cómodo con los liberales, y además este golpe de mano de los liberales progresistas, no de los moderados, va o entiende que es el momento de negociar con la corte de María Cristina una solución final a la guerra carlista. Lo digo como spoiler también de lo que contamos en la guerra carlista, que dije, cuidado con la expedición real del 37, tiene su explicación, es esta, lo que acabamos de contar, ¿no? E intenta el absolutismo a juntarse con el absolutismo, los ultras y los reformistas, pero la revolución liberal ya está en marcha. Realmente los absolutistas ultras o puros son muy intolerantes, muy intransigentes con ningún tipo de reforma, y el liberalismo moderado y ese absolutismo moderado sigue dialogando para hacer una transición light hacia un liberalismo moderado desde un absolutismo moderado, ¿no? Aunque
ahora le ha dado un golpe de mano el liberalismo más progresista, ¿no? Con esta sustitución de Mendizábal y la llegada de los sargentos de la Granja, ¿no? Que se ponen nerviosos porque han quitado a Mendizábal, que era progresista. Bien, el gobierno Calatrava va a intentar hacer una constitución que contente a los dos liberalismos, que no sea ni progresista ni moderado, y de esa manera también que contente a los absolutistas moderados, ¿no? Es una constitución intermedia, de cauce amplio, entre el progresismo moderado y el progresismo moderantista. Se proclama una soberanía nacional, pero en la práctica está convertida con el rey, ¿no? Con los reyes y los cortes. Divide los poderes con también unas cámaras, con unas cortes bicamerales, 2 cámaras, que ambas van a ser, una va a ser designación real, el Senado va a ser nombrado, la antigua Cámara de Próceres, ¿no? Que hablaba el Estatuto del 34, va a ser nombrado por la corona, los miembros de ese parlamento, y el otro parlamento, el Congreso, va a ser por sufragio censitario, ¿no? Muy restringido. Reconoce derechos individuales, a libertad de prensa, da autonomía municipal y la milicia nacional. Esa es la parte más progresista. Bien. En 1840, por la ley de los ayuntamientos, en la cual la Constitución habla de esa autonomía municipal, pero por esa ley se intenta dar marcha atrás y que los ayuntamientos sean elegidos por el Gobierno de Madrid. Recordad el cuadro que os dije, diferencias entre moderados y progresistas. Para los progresistas, los alcaldes y los ayuntamientos tienen que ser elegidos por los habitantes del municipio, del ayuntamiento, por sufragio censitario, no democrático, pero el propio ayuntamiento. Eso produce que María Cristina tenga que irse al exilio, la regente, porque el grupo progresista encabezado por Espartero no está a favor de que esa ley se apruebe y quite la forma de la Constitución que habla de esa autonomía municipal y que lo limite por esta ley de carácter moderada, donde los alcaldes son elegidos desde Madrid y no por un sufragio censitario. Bien, en el propio ayuntamiento. Empezando la regencia de Espartero, la segunda regencia, ¿no? María Cristina se ha ido y llega ahora a gobernar en nombre de la reina, de Isabel II, Espartero. Fijaros que no es miembro de la familia real. El poder que ha conseguido Espartero para ser nombrado nada más y nada menos que regente. Y esto lo hace porque está de subida. Está de subidón, ¿no? Acaba de ganar la guerra carlista, acaba de firmar la rendición de los carlistas y la paz de Vergara, ¿no? El duque de la Victoria, príncipe casi de Vergara, es el general triunfante de la guerra carlista. Él es progresista y va a intentar hacer un modelo progresista, pero su forma autoritaria de gobernar, aparte también de progresista, a los moderados no le gusta, su forma autoritaria y sobre todo su política librecambista le va a dar muchos problemas, ¿no? En la política librecambista, que habíamos explicado la diferencia entre moderados y progresistas, entre el librecambismo y proteccionismo, si los moderados eran proteccionistas y esto afectaba mucho al textil de Cataluña, ¿no?, permitían que el textil que se fabricaba en Cataluña se vendiera en el resto de España a un precio que no podía competir el textil inglés porque se le ponía un impuesto indirecto en la aduana, ¿no? Es decir, si en Inglaterra podían fabricar camisas a 1 euro, en España se fabricaban a 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, si venían las camisas inglesas a España, el mercado van a comprar las camisas inglesas. Por poner un ejemplo. ¿Qué forma tienes de impedir que el mercado se inunde de mercancía exterior? Con ese proteccionismo, que era, al llegar las camisas inglesas, se les pone un impuesto en la aduana de 6 euros y en vez de valer una, va a valer 7, ¿no? En España se fabrican por 5, se vende a 5, las inglesas por 7. Esa es la forma que tienen los proteccionistas de impedir la competencia exterior. Para Espartero, que está no pensando tanto en la industria, sino en los consumidores, le parece mucho mejor que se puedan comprar textiles a 1 euro, ¿no? Camisas a 1 euro, aunque sean inglesas. Entonces quita o rebaja los impuestos en la aduana. Eso es el librecambismo. Vale. Obviamente se subleva a Cataluña, ¿no? Entonces tiene que parar una sublevación, por ejemplo en Barcelona, de forma muy cruel, porque le bombardea la ciudad, como se ve ahí en la representación, en la ilustración que tenemos en la diapositiva. Desde el castillo de Montjuïc se va a bombardear la ciudad de Barcelona, ¿no? Lo que le va a convertir en una imagen como de cruel, autoritario, y finalmente va a haber un pronunciamiento militar dirigido por Narváez que le va a desalojar del poder y se va a iniciar el reinado de Isabel II, poniendo fin a las regencias. Bien, con esto
Terminamos, por lo tanto, la parte de las regencias y ya entramos de lleno al propio reinado de Isabel II. Hemos visto, sobre todo muy importante, las diferencias entre moderados y progresistas, que ya nos va quedando un poco más claro para entender por qué hay una lucha entre ellos por ocupar el poder, que veremos en el siguiente reinado, en el reinado de Isabel II. Dale una vuelta y continuamos en el siguiente vídeo.